Gracias, Marina, y muchas gracias a CEPAMA por muchas cosas, pero desde luego por organizar esta jornada de presentación. He preparado unas diapositivas para acompañar la presentación que voy a hacer, así que voy a compartir la pantalla en formato grande. Vale, en la primera diapositiva sale el título, que es Metodologías Participativas de Investigación, sale el logotipo del proyecto del que formo parte, en el que está también la Universidad de Lisboa, que es la que articula que yo pueda estar parte, que es Disability Advocacy Research in Europe, que se llama DARE por las siglas, que viene a ser defensa de derechos de las personas con discapacidad e investigación en Europa. Y a la derecha está el logotipo que nos ha hecho una amiga mía, que es el logotipo que yo he elegido para mi proyecto de tesis, porque todo esto es porque yo estoy haciendo una tesis sobre estas metodologías y salen 5 figuras humanas hablando y en medio pues como que los bocatas de la conversación se mezclan en diferentes colores. Voy a hablar un segundo sobre el proyecto para que veáis en qué estructura estoy. Voy a hablar de por qué es importante participar en la investigación. Voy a hablar sobre las metodologías en sí, qué son y cómo se articulan, sobre barreras que hay y malentendidos muy comunes, ventajas y aprendizajes personales y las cuestiones que yo creo que están pendientes con estas metodologías. Bueno, en esta diapositiva os he puesto las fotos de los 14 doctorandos que están haciendo investigación en temas de derecho y discapacidad conmigo en el proyecto este que os comento, DARE. Hay 14 imágenes y os pongo el link a nuestro Twitter, que es ResearchDare, donde vamos actualizando lo que hacemos, ¿no? Entonces, cada uno está en distintos países de la Unión Europea y investigan temas tan variados como acceso a la justicia, mujeres con discapacidad y violencia, experiencias de la sociedad civil y el comité, participación en programas de desarrollo, ¿no? Hay como una variedad bastante grande y en la página del proyecto que os pondré al final pues podéis cotillear y buscarnos a cada uno y ver lo que hacemos. Bueno, pasando a lo de por qué yo he elegido este proyecto y este tema y por qué es importante, ¿no? Participar en la investigación. Para mí es importante que las personas con discapacidad participen porque la investigación tiene un enorme potencial para contribuir a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cada vez más vamos viendo cómo se liga la investigación a políticas o a decisiones en políticas o a monitorizar cómo se cumplen los derechos. Aunque esto es un área que se sigue debatiendo, ¿no? Pero en un principio la investigación tiene un potencial bastante grande para contribuir. Entonces, teniendo en cuenta que la Convención, uno de sus bastiones es la participación de las personas en primera persona, pues creo que es fundamental que participen en determinar qué se investiga, cómo se investiga y sobre quién se investiga, ¿no? Por otra parte, las experiencias hasta bastante poco es que las investigaciones sociales tienden a marginalizar a personas con discapacidad. O no se las tiene en cuenta, o sea, no forman parte de las investigaciones. Hay muchas investigaciones que vemos sobre pobreza o sobre otros aspectos. A veces no tienen en cuenta el factor discapacidad o no se ha buscado incluir a personas con discapacidad, ¿no? Entonces se produce información sobre la sociedad sin tener en cuenta a este grupo tan grande. O por otra parte puede ser que la investigación parta de un modelo médico y contribuya a seguir estigmatizando a las personas con discapacidad o que las investigaciones que hacen no contribuyen de manera efectiva a mejorar la situación de las personas, ¿no? Una de las críticas que se ve en la literatura son investigaciones donde las personas con discapacidad tenían puestas muchas esperanzas y sienten que no ha habido un resultado como ellos esperaban o que no les ha sido devuelto el resultado y no les ha beneficiado en nada. Y esto es problemático, ¿no? Entonces, esto para mí es un argumento más para tener en cuenta que las personas deben participar como investigadores, no solo como colectivo investigado. Entonces, en estas metodologías lo que se busca, lo he intentado resumir muchísimo, es por un lado pasar el control sobre la investigación
a las personas con discapacidad, ¿no? Bajo el lema de nada sobre nosotras sin nosotras, pues siguiendo esta lógica, se trata de que en lugar de que el investigador o la investigadora académica decida cada paso, desde el tema de investigación hasta cómo se publica y dónde se publica y en qué formato, pues que se involucre a personas y se pase ese control sobre la investigación a las personas con discapacidad, ¿no? a ese colectivo. Por otra parte, también se busca formas equitativas de beneficiarse del proceso de investigar. Es decir, muy a menudo la investigación beneficia únicamente o sobre todo al investigador, ¿no? que hace su estudio y se saca su título. En mi caso, pues yo me llevaré, si todo sale bien, un doctorado, pero en otras áreas pues significa que pues, consigues dinero, sacas tu publicación y avanzas en tu carrera, ¿no? Sin embargo, a las personas que te han ofrecido sus experiencias, si has hecho entrevistas o sus datos personales, si has hecho encuestas y has pedido datos más personales, igual no les mejora en absoluto y sin embargo te han dado mucho de su parte, ¿no? Y tú te has beneficiado de ellos y ellos por otro lado no. Y por otro lado se busca reconocer el conocimiento que da la experiencia, ¿no? Muchas veces se critica de las metodologías participativas que no son especialmente científicas, pero yo creo que esto es porque las ciencias sociales con frecuencia buscan generar o imitar a las ciencias puras, ¿no? donde se creen que puedes medir ciertas cosas y no se tiene en cuenta el conocimiento que aporta la experiencia vivida. Y las metodologías participativas buscan exactamente eso, ¿no? Pues reconocer este tipo de conocimiento. En esta vale. Entonces, las metodologías participativas en el contexto de la discapacidad, porque existen en otras áreas también y sus orígenes se ubican en otras áreas de la ciencia, pero en el contexto de la discapacidad vienen en esa transición de un modelo médico de la discapacidad hacia el modelo social y hacia el modelo de derechos humanos, ¿no? Se rechaza el modelo médico que ubica la discapacidad en la persona y se busca investigar las barreras que tienen las personas para acceder al pleno disfrute de sus derechos. Entonces, por otro lado, se vuelve a plantear qué se investiga, ¿no? Hasta ahora el objeto de investigación lo elegía el equipo investigador profesional, académico, y eso se cuestiona, ¿no? Porque se dan cuenta que eligen mal los objetos de estudio. Eligen mal porque vuelven a repetir patrones de opresión o porque vuelven a basarse en el modelo médico o en estereotipos interiorizados que no han identificado, ¿no? Entonces, las metodologías participativas pretenden afrontar esto, incluyendo a las personas con discapacidad para que sean ellas las que nos digan qué tenemos que investigar. Cuestionan, como he dicho, a quién benefician las investigaciones, que esto también está muy ligado a la ética que debe acompañar. Tienen una preocupación por la justicia social y buscan incluir a las personas con discapacidad intelectual, a las personas con discapacidad en la investigación y en generar conocimiento, ¿no? En lugar de robarles las experiencias o cogerlas y hacerlas nuestras y crear nuestras teorías, se trata de que las personas sean dueñas de sus experiencias y sus historias y sean ellas las que generan el conocimiento en lugar de teorizar sobre ellas sin ellas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se cuestiona, ¿no? Por un lado, una de las preguntas básicas que se cuestionan es dónde reside el poder en la investigación. Eso es una de las preguntas que a mí me acompaña durante todo el proceso y en todas las distintas opciones que hay en metodologías participativas es de lo que más siempre se trata esto, ¿no? De dónde se cuestiona. Dónde reside el poder. Entonces, por un lado, se piensa en quién escoge el tema. Esto parece como muy básico, pero es el primer sitio donde nosotros ya, como investigadores, elegimos dónde poner el foco y dónde gastar recursos, personales, dinero, tiempo. Y normalmente cuando se elige un tema no es aleatorio. O sea, el investigador hace un proceso de búsqueda, obviamente, de dónde hay lagunas en el conocimiento, pero a veces también es oportunista, ¿no? Porque pues se van a cumplir 10 años de la convención,
hace 4 años, entonces ahí pues hubo como un boom para investigar la implementación de la convención, ¿no? Entonces, en el momento de elegir tema ya estás ejerciendo un poder sobre dónde vamos a fijar el foco, a qué le vamos a prestar atención y sobre todo a qué no le vamos a prestar atención, ¿no? Y ahí creo que hay una de las claves. Luego, en la elaboración de los instrumentos para recoger los datos, es decir, cuando elaboramos un cuestionario o elegimos las preguntas que hacemos, en cada formulación de las preguntas ejercemos el poder sobre qué le vamos a pedir a la persona, cómo lo vamos a enmarcar, ¿no? Si alguna vez os habéis enfrentado a intentar pensar preguntas, además de que tienen que ser comprensibles, intentamos elegir qué información nos quiere dar y ahí otra vez estamos eligiendo qué nos da y cómo lo vamos a relacionar con otras preguntas. Y eso también puede hacer que construyamos una experiencia que nos comparte la persona de una manera totalmente ajena a cómo la vivió ella o basada en estereotipos, o elegimos información que justifica unas creencias que mantenemos que no son ciertas, ¿no? Entonces ahí ya también se ejerce muchísimo poder. O si no, se pregunta por determinadas cosas, ¿no? Hasta hace muy poquito a las mujeres con discapacidad pues no se les preguntaba por su experiencia en violencia de género. Y entonces era como que no había datos, entonces parece que no existe el problema, ¿no? Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta en esta cuestión del poder. Por otra parte, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es cómo se elige quién participa, ¿no? Es decir, y en esto pues tiene mucho que ver con lo que decía Marina, según la definición de discapacidad que se maneje, pues puedes estar dejando fuera grupos, ¿no? Y de hecho en los censos o en los datos que se manejan, pues como no ha habido se sigue debatiendo cómo se define o cómo se recoge esos datos, pues es incompleta. Entonces ahí cuando ya estás eligiendo tienes que ser muy consciente que igual estás dejando fuera experiencias. Por ejemplo, un caso muy claro es cuando se investiga la discapacidad en prisión. Si solo elegimos a quien tiene un certificado o la tiene identificada, vamos a dejar fuera muchísima gente que de facto tiene una discapacidad y no la estamos incluyendo, ¿no? Entonces ahí ya volvemos a ejercer un poder. En el tema del análisis, pues queda claro, yo creo que también hay bastante ejercicio del poder. Y luego en la parte del beneficio de quién presenta la investigación, quién es el autor, ¿no? Hay cuestiones de cuando las personas comparten sus historias de vida, sus experiencias. Ha habido casos donde los participantes querían que figurara su nombre porque son sus historias y sentían orgullo de haber compartido o haber publicado lo que les pasó y cómo lo habían superado o cómo habían vivido una situación de vulneración de derechos. Sin embargo, los comités éticos y por la preservación de la intimidad y de los datos personales pues no lo permiten. Entonces esto ya es un dilema porque vuelve a ser el autor, el investigador que luego pues, se puede ir a conferencias, escribir publicaciones, se reúne con políticos o le llaman para el Congreso si la investigación llega a tal nivel de incidencia, ¿no? Entonces eso pues es importante porque volvemos a ocupar un espacio que quizás no es el que nos corresponde. Vale, entonces aquí he enumerado un par de ejemplos. No voy a leerlo todo porque sé que es muy académico y creo que tampoco aporta gran cosa, pero he puesto los nombres de los autores, Biggs de 1989 y Bigby Frawley de 2010, que analizan distintas modalidades de participar, ¿no? En el caso de Biggs habla de distinta intensidad de participación. Pues por un lado, como el nivel más bajo sería un consejo asesor o consultivo, un consejo de personas al que le presentamos la investigación que vamos a hacer y opinan. Y nos dicen pues, lo que les parece, cómo deberíamos orientarlo, qué tenemos que tener en cuenta, nos devuelven un poco su visión sobre el tema. Luego estaría la parte contractual, que es cuando los investigadores contratan a una persona con discapacidad o a varias para alguna de las partes de la investigación. Una colaborativa, que es donde las personas con discapacidad
colaboran de manera continuada en la investigación, pero la investigación está ideada y diseñada por el investigador, que sigue reteniendo ese control sobre el tema. Que a veces no es que el investigador quiera retenerlo, simplemente que le han llamado para hacer una investigación sobre un determinado tema y ya tiene esa limitación, ¿no? Que eso lo veremos después como una de las barreras, que a veces los financiadores o la gente que nos contrata para hacer investigaciones ya nos pone unos límites que dificultan la participación, ¿no? Y luego está la colegiada, que es cuando las personas trabajan como iguales. Y en el caso de Bigby y Froley hacen una distinción similar, que se trata de pues, un grupo que asesora, un grupo que dirige y controla la investigación y un grupo que colabora, ¿no? que estaría más implicado en la parte de dirección y control, pues sería como que los investigadores se ponen al servicio de las personas con discapacidad, pero hacen la investigación sin ellos, como el trabajo pequeño. También decisivo, ¿no? En materia de discapacidad también se distingue entre las participativas generales, que es como una categoría más grande, donde se busca involucrar, se tiene en cuenta el involucrar a personas con discapacidad en el proceso de investigar, se tiene en cuenta la elección del problema o el objeto de estudio y se trata de una categoría como más amplia, ¿no? Donde también, esto a lo mejor os suena más, hay investigaciones de acción participativa que tratan de atajar o investigar un tema en concreto, un problema que sale o una investigación basada en la comunidad, ¿no? En la emancipatoria, que tiene sus raíces en el modelo social y se insistió mucho en ella en los Disability Studies, en los estudios sobre discapacidad en el Reino Unido, tiene como objeto emancipar o empoderar a las personas con discapacidad como colectivo individualmente a través de la investigación. Y la inclusiva se refiere específicamente a personas con discapacidad intelectual porque se vio que dentro de las investigaciones participativas estaban siendo marginadas nuevamente y no se las tenía en cuenta o no se las incluía en las investigaciones. Entonces salió esta corriente. Hay un ejemplo muy claro en Irlanda, que es el Irish Inclusive Research Network, que es el IRN, y en la Universidad de Girona, aquí en Cataluña, también hay un grupo asesor que lleva ya 10 años. Este año sacan una publicación colaborando con la universidad en investigaciones. Vale, lo que comparten las modalidades es la preocupación por la justicia social, ¿no? el querer mejorar o avanzar en el disfrute de derechos y en la implementación de la convención, en nuestro caso, que cuestionan la neutralidad del investigador, y esto es importante porque te saca fuera del marco positivista o neopositivista de las investigaciones, es decir, ya se cuestiona que un investigador pueda ser objetivo y sacar una verdad válida en todas partes, sino que se asume que el investigador vas a crear conocimiento basado en tu propia experiencia y en tus propias lentes, ¿no? en tu filtro, en lo que tú traes, en tu bagaje cultural, educativo y las creencias que tienes, ¿no? Entonces, eso te obliga a posicionarte continuamente. Y además comparten esta preocupación por dónde está el poder y por no explotar a los participantes, ¿no? Se denuncia que la investigación durante muchísimos años ha explotado a las personas, beneficiándose de sus experiencias y sus datos y su situación para avanzar sin cambiar su situación. Vale. Las preguntas que se hacen cuando se cuestionan para examinar si una investigación es participativa, esto es de Tharp, de 1992, es quién controla sobre qué va a ser la investigación y cómo se va a realizar, a quién tiene ese control. También la segunda pregunta que hace es cómo de lejos hemos llegado involucrando a personas con discapacidad en el proceso de investigación. La tercera, que me parece clave, es qué oportunidades existen para que las personas con discapacidad puedan criticar la investigación e influir sobre direcciones futuras, porque aquí yo creo que es donde que va a ser la parte más difícil, ¿no? Porque cuando creas una oportunidad para colaborar,
al principio puede marchar muy bien, hay muchísima energía, pero las investigaciones llevan tiempo y desgastan y a veces decepcionan, ¿no? El otro día vi una foto en Twitter que salía como el plan de investigación y salía un león. La realidad y salía un gatito, ¿no? Como que tu plan es inmenso y vas a abarcar muchísimas cosas y luego pues la realidad te pone trabas y acabas haciendo una investigación decente, pero es más pequeña y no has podido abarcar tantas cosas, ¿no? Entonces, en ese proceso se desgasta también el ánimo, las ganas de participar y es difícil mantener ahí la tensión y las ganas de estar, ¿no? Entonces, eso por un lado y por otra parte, el hecho que haya tan pocas oportunidades para participar puede hacer que las personas no se sientan con la libertad de criticar, ¿no? Entonces, esta tercera pregunta me parece clave para valorarlo porque creo que todavía no hemos llegado a este punto, ¿no? Que las personas con discapacidad no siempre se sienten libres o tienen oportunidades para criticar la investigación e influir sobre direcciones futuras. Y por último, la pregunta que nos plantea es qué ocurrirá con los productos de esta investigación, ¿no? ¿A qué va a pasar? Se van a un artículo en una fuente abierta que se puede acudir, se hace un informe, en qué se va a convertir, ¿no? Y quién tiene el control sobre eso. Voy a ver cómo voy de tiempo. Vale, voy a saltarme esto. Os quería plantear también la metodología en la que estoy basando la tesis. Es una metodología participativa basada en derechos humanos que utiliza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como marco y como base, y esto implica que vas a investigar algo relacionado con los derechos recogidos en la Convención, y que vas a partir de los principios y derechos que te marcan, ¿no? Pues vas a tener que tener en cuenta el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la accesibilidad, el derecho al consentimiento informado y a la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces ahí el consentimiento pues te lo tiene que dar la persona y no su tutor, por ejemplo. Esta metodología también sostiene que es una investigación iniciada y liderada por voces de la comunidad de las personas con discapacidad. Aquí se habla de la comunidad de las personas con discapacidad. Se busca que responda a una preocupación de derechos y que esos resultados tienen que responder a esa preocupación y tienen que ser devueltas de una manera accesible a la comunidad, ¿no? De nada sirve hacer una investigación si luego las personas no pueden acceder a ella y acudir a ella cuando la necesiten para hacer sus reivindicaciones. Han publicado un protocolo que está en un artículo de Anna Arstein-Kerslake, que incluye, os lo he resumido mucho, que hay que involucrar a las personas desde el inicio, ¿no? En el diseño y la ejecución de la investigación, que tiene que haber una compensación monetaria. O sea, se critica bastante la compensación con una taza de té y galletas, que es como un ejemplo muy anglosajón, pero bueno, se busca que si vas a incluir a personas y van a trabajar contigo, pues deben cobrar, deben ser remuneradas o por lo menos compensadas por los gastos en los que incurran para poder estar ahí, pues desde transporte, personal de apoyo, esas cosas. Si tienen que viajar, pues hay que compensarlo. Hay una preocupación por los derechos recogidos en la Convención, hay una preocupación por hacerlo accesible, no solo en temas cognitivos, sino también que se publique en una fuente abierta, que se pueda consultar, o que se difunda o que se le dé difusión por canales que lleguen a las personas con discapacidad, ¿no? Muy a menudo pensamos que nuestro canal que utilizamos habitualmente, sea pues, una revista o la lista de difusión de la universidad, va a llegar a las personas que queremos llegar, pues quizás no, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo para llegar hasta ellas. Y luego tiene una parte bastante considerable sobre consideraciones éticas que tenemos que tener en cuenta para hacer esto. Entonces, como barreras y malentendidos, empiezo por los malentendidos. Una consulta puntual equivale a participación. No es así. Es decir, llamar a una persona o tenerla de manera simbólica ahí no equivale, no es participativo, es una consulta puntual. Enviar información equivale a participación tampoco, ¿no? O sea, es decir, cuando mandamos
el tocho que hemos escrito de 100 y pico páginas y le damos 2 semanas para contestarnos, pues eso no es una forma de hacerlo accesible y desde luego no es fomentar participación. Hacer entrevistas y encuestas a personas con discapacidad no es participativo. Esto es una confusión que me encuentro a menudo, en el que me dicen que, bueno, es que entrevistaron a personas con discapacidad, esto no es participar, ¿no? Esto no es una investigación participativa, es una investigación en la que han participado como informantes personas con discapacidad, pero no han tenido ningún control sobre qué se les ha preguntado, cómo se les ha preguntado, ni qué se hace ni cómo se interpreta o se analiza esa información, ¿no? La accesibilidad se refiere únicamente al formato, al artículo que publiquemos, tampoco, ¿no? O sea, la accesibilidad es mucho más amplia y yo lo voy aprendiendo cada día, que hay que tener en cuenta muchísimas cosas para hacer que una investigación sea accesible. Barreras que tenemos, pues en mi caso yo he tenido muchísimas facilidades porque tengo un proyecto que financia esto y porque la Universidad de Lisboa me apoya, pero la gestión de un proyecto desde el punto de vista administrativo, organizativo y financiero pues puede dificultar el ceder la toma de decisiones, ¿no? O ceder responsabilidades porque la universidad o la administración o quien nos esté financiando no nos lo permita. Puede ser que trabajemos con un grupo de participantes que no se sientan legitimados para opinar, ¿no? O sea, que haya tal diferencia de, pues, que les intimide ir a la universidad, si estamos haciéndolo presencial o que sus experiencias o las barreras culturales sean tan grandes pues que no se sientan como con derecho a opinar o a decidir o a contradecirnos incluso, ¿no? Entonces tenemos que buscar muchas formas de recoger continuamente opiniones y dar oportunidades para que la gente se sienta libre para decir lo que piensa, lo que quiere. Incluso a veces significa que no podemos estar en ese proceso de reflexión y que nos lo digan de otra manera, ¿no? Hay una dificultad seria para acceder a determinados colectivos, por ejemplo, si las personas con discapacidad en prisión sería un ejemplo claro. Personas con discapacidad de etnia gitana, pues ha sido históricamente muy difícil llegar a ellos. Y también hay una de las barreras para llevar a cabo este tipo de investigaciones es que en el mundo académico pues todavía no se reconoce plenamente, ¿no? Hay cierto rechazo. Vale, las ventajas, pues para mí es un privilegio poder hacer esto, o sea, es un proceso de aprendizaje increíble. Hoy me preguntaban qué tal la tesis y digo, pues para mí esta es la parte más divertida, ¿no? O sea, estoy trabajando, me lo paso bien, aprendo, descubres cosas nuevas sobre ti y sobre la realidad y sobre cómo se están cumpliendo o más bien no los derechos de las personas. Son proyectos muy vivos que además como compartes la gente trae distintas energías y ganas, entonces si tú un día estás un poquito más floja hay alguien que tira y eso es maravilloso, que normalmente las tesis, por ejemplo, son muy solitarias y a mí eso no me está pasando para nada. La aproximación a la pregunta de investigación es distinta a la que he vivido en otras experiencias porque tardas más quizás y como que la deformas y la discutes 1000 veces, pero te sientes más segura al cabo de un tiempo porque la has cuestionado mucho más y te la han cuestionado mucho más, ¿no? Entonces, el conocimiento que trae la experiencia o que aportan las personas con discapacidad es una contribución muy, muy enriquecedora. Para mí hay un proceso de aprendizaje de mi rol como aliada, como persona sin discapacidad que requiere pues aprender muchísimas cosas, a identificar creencias que más sigo manteniendo, aprendo a escuchar, aprendo a callarme, aprendo a dejar que lo hagan otros, aprendo a que sigo teniendo cierto paternalismo a veces y no quiero que las personas lo pasen mal o no quiero que, ¿no? Entonces, todo eso es un aprendizaje que estoy teniendo. Aquí he puesto también prototipar y testear, es decir, que a veces lanzas una idea y te la recogen muy rápido y la cambian y la adaptan a lo que al grupo le sirve y eso es maravilloso porque si lo haces tú sola en la investigación, en tu oficina, en la universidad o con otros investigadores, pues luego tienes que hacer como un proceso mucho más largo y aquí enseguida o te la descartan rápidamente y ya está,
o cogen lo que sirve, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Hay un proceso reflexivo fundamental, que es donde yo voy explorando continuamente cuál es mi posición y cómo estoy influyendo o qué estoy haciendo, que es muy enriquecedor, pero también el propio proceso de hacerla participativa no es solo tomar decisiones, que a veces suena como que estamos todo el rato decidiendo, sino que también compartes espacios de deliberación y de reflexión, y eso es muy, muy rico. Y ahí creo que es donde más se aprende. Y una de las cosas que he aprendido es que hay una necesidad fundamental de crear un espacio seguro, crear confianza y ser transparente, ¿no? en lo que pretendes, en lo que haces, en lo que recoges, en lo que te estás llevando. Y eso es fundamental para que funcione. Por último, las cuestiones pendientes que he visto es la financiación, es decir, soy una privilegiada porque tengo financiación, pero no es tan fácil acceder a la financiación para proyectos participativos, facilitar la participación de personas con grandes necesidades de apoyo, que es una asignatura pendiente, o la de colectivos con mayores barreras para acceder a la investigación o al mundo académico. Hay una falta de literatura que identificó el grupo de Girona, que os he contado antes, sobre esta metodología y estrategias prácticas, sobre todo. La cuestión pendiente de devolver el poder, esa es continua, yo creo que esa no la vamos a resolver tan rápido, pero está ahí, que requiere más tiempo, yo creo, tienes que preparar y tienes que dar más tiempo y tienes que adaptarte y tienes que saber lidiar con incertidumbre, y el mundo académico y los financiadores no son tan tolerantes con eso, yo creo. Hay una asignatura pendiente de transparencia. Cuando vemos proyectos participativos todavía no hemos dado en la clave sobre cómo relatar cómo de participativo ha sido un proyecto, sin caer en un uso estereotipado de personas, ¿no? O simbólico. Y la cuestión de la ética, que yo también creo que es continua, y en España no hemos desarrollado una conciencia o unos comités o unos estándares éticos en investigación social, y el incorporar la reflexividad como metodología, ¿no? Pues lo que os comentaba, yo continuamente voy reflexionando y escribiendo sobre lo que he hecho, lo que he pensado, por qué lo habré hecho, ¿no? Entonces me voy explorando a mí misma y los estereotipos o lo que pueda seguir sosteniendo en mi cabeza. Bueno, las referencias. Y nada, muchísimas gracias. Os dejo aquí la última diapositiva. Os dejo la página del proyecto, que es theresearch.eu, que lo pondré en el chat ahora, y mi dirección de correo si queréis cualquier cosa, pero vamos, en la página web nos encontráis seguro. Tanto mi correo como el de los demás investigadores o de la organización que sostiene todo esto.